que la tierra no se parcelara, no se fragmentara, porque la teoría nos dice que la propiedad a gran escala, en este caso en forma de cooperativas, pues tiende a ser más eficiente, ¿no? Es más fácil que se transfiera tecnología, que se transfiera capacitación técnica, y también capitales. Y en la sierra se van a organizar, no en todas, porque en algunos lugares las comunidades van a recuperar tierras, en otras van a lograr que les adjudiquen de manera como pequeños propietarios, pero se van a organizar en buena parte de la sierra las SAIs, ¿no? Que es una especie de híbrido, ¿no? Porque es una especie de cooperativa agraria a la que se suman las comunidades campesinas. Inicialmente las SAIs se forman a partir de las haciendas ganaderas. Eh, este nuevo panorama que produce la reforma agraria, que nace con Velasco, va a tener, vamos a llamarlo así, su prueba de fuego en los 80, en el sentido que en los 80 hay una gran recesión internacional y entonces los campesinos de la sierra van a lograr resistir y mantener sus propiedades, mientras que en la costa, después de esta crisis, ya el campesinado está muy debilitado, y en los 90, ya bajo Fujimori, por las políticas concretas que lleva a cabo, por la ley de tierras, por el giro en la Constitución y otras, vamos a asistir a un proceso de reconcentración de la tierra, que tiene como que dos vías, ¿no? Por un lado, esa tierra, esas cooperativas se van a, en algunos casos, parcelar y luego se van a vender a privados que los van a concentrar. En otros casos, las acciones que tenía el Estado en esas cooperativas van a ser vendidas, y en algunos casos se va a vender en conjunto, se va a transferir en conjunto esas tierras que están administradas por las cooperativas de campesinos, se van a transferir a las empresas agroindustriales que hoy existen, ¿no? Y la otra vía es una vía más controversial, porque se va a llevar a cabo, de los 90 hacia acá, un conjunto de proyectos de irrigación, ¿no? Olmos, todo esto que conocemos en la costa norte, un conjunto de irrigación que va a incorporar nueva tierra agrícola, y esa tierra, que es tierra del Estado, con obra de irrigación del Estado, va a ser vendida con una orientación a la gran propiedad, en el sentido que, por ejemplo, se va a vender a partir de 250 hectáreas, y más o menos valorizado a $1.000 por hectárea, son $250.000 que ningún pequeño o mediano propietario podía pagar, sino las grandes corporaciones. Es decir, por una segunda vía ya promovida desde el Estado, se va a generar entonces en la costa peruana la gran propiedad o la aparición de estas corporaciones que van a concentrar, que van a acaparar la tierra. En la sierra el panorama es muy distinto, ¿no? Porque los campesinos resistieron la crisis agraria, no aparecen todavía, o sea, todavía hay una gran, pequeña y mediana propiedad difundida, y más bien algunos estudios señalan que estamos asistiendo a una suerte de consolidación de las economías campesinas, indígenas. No en todos, porque esto no es uniforme ni es general, pero hay ciertos estudios sectoriales todavía, de algunas provincias, de algunos distritos, en los cuales, gracias a que del 2000 hacia adelante el consumo rural ha crecido, estos pequeños propietarios de estos campesinos tienen un conjunto de incentivos para consolidar sus economías. Tienen un mercado un mercado de consumo mayor, se han construido carreteras, es más barato llevar sus productos a los mercados,
De otro lado, estos campesinos han accedido a la educación, muchos de sus hijos se vuelven profesionales y entonces su conocimiento del mercado, de la economía, de las propias técnicas agrarias se ha visto incrementada. Hay una serie de microproyectos de los municipios y de los gobiernos regionales que han ayudado a que estas economías familiares se diversifiquen. Y entonces ya no solamente se dedican al cultivo de algún producto como papa o maíz, sino hacen pequeñas inversiones gracias a créditos, a microcréditos, inversiones en cría de cuy, de cerdo. Todo esto nos está mostrando en realidad una suerte de nuevo panorama en la sierra rural, que apunta a que estos campesinos que se han beneficiado de la reforma agraria se consoliden varias generaciones después, se estén consolidando como emprendedores, como pequeños productores exitosos. No en todos, como les digo, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama que yo les quería plantear. De un lado tenemos un espacio rural serrano en el que la gran propiedad no se ha instalado, sino por el contrario, está muy difundida la pequeña y la mediana propiedad relativamente próspera, ¿no? Porque esto no ocurre así en todos. Algunos se benefician más. Algunas áreas, por ejemplo, donde llega el canon, la capacidad de consumo de la población es más alta y los incentivos para invertir y las ganancias son mayores, ¿no? Mientras que en otras no tanto. Y lo que hemos visto, ya entrando al tema que nos convoca específicamente, es que en la costa este panorama es muy distinto, ¿no? Es un panorama un poco parecido al pasado, en el sentido que la concentración de la tierra ha creado una serie de desequilibrios sociales, políticos, ¿no? Particularmente porque los grandes empresarios de la agroindustria han traducido, como siempre suele ocurrir, su poder económico en poder o en influencia política y han creado un régimen particular, un régimen laboral particular y también tributario, ¿no? Muy de sus intereses, que le permite pagar la mitad de la renta de lo que pagan otras empresas y permite tener trabajadores temporales, ¿no? Con menos vacaciones, con menos derechos. En cierto modo, a través de esta legislación, el Estado subsidia indirectamente a este gran empresariado y ha subsidiado directamente, bueno, a los que se han constituido alrededor de la tierra que se ha incorporado gracias a los proyectos de irrigación. Ese es un subsidio directo del Estado para estas grandes empresas, ¿no? Entonces, en la costa tenemos que el origen del conflicto, como ha ocurrido antes, y luego podemos volver a ese tema, como ha ocurrido antes, el conflicto deriva de esta concentración de la tierra, de este poder económico que se constituye alrededor de la agroindustria y que se va a traducir en influencia política, en la famosa ley Klimper, se va a traducir en una serie de desequilibrios que están en el fondo, ¿no? Que están en el fondo de los problemas que hemos visto hace unas semanas en Ica, en el norte y en otras partes del país. Bueno, yo no sé si, como nadie me avisa, yo no sé si me estoy pasando con el tiempo. Creo que sí. Entonces voy a cerrar aquí mi intervención y en la segunda ronda haré algunas precisiones leyendo un poco sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Alejandro, estás con el micro apagado. Muchas gracias, Rolando, y gracias por avisar también que tenía apagado el micro. Vamos entonces a continuar con la presentación de Liz Puma. Liz, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro.
Buenas noches con todos y todas. Espero que estén muy bien, al igual que vuestras familias. Me siento complacida de compartir este espacio de diálogo con cada uno de ustedes. Saludo especialmente vuestro interés de ahondar en la comprensión de estos temas que nos congregan esta noche. Quisiera orientar mi intervención alrededor de una de las preguntas orientadoras, que son, ¿cómo se originan los conflictos en torno a la gestión de la tierra o del territorio, ¿no? Para ello considero que es muy importante primero entender qué es un conflicto, ¿no? Se habla mucho del conflicto, se dice mucho del conflicto y de hecho nosotros lo vivimos permanentemente. Tenemos varias definiciones que nos brinda la literatura alrededor del conflicto, pero el día de hoy compartiré el concepto que maneja la Defensoría del Pueblo, que considero que es la que se aproxima más para comprender la problemática en torno a la gestión de la tierra y el territorio. El conflicto es inherente a la vida humana, ¿no? Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y es parte de la interacción social. En ese sentido, nuestra preocupación no debería orientarse necesariamente a la existencia en sí misma de los conflictos, sino que no contemos con suficientes condiciones y capacidades para abordarla. Y ello tanto a nivel personal como a nivel institucional, si estamos hablando de problemas que vinculan a la esfera pública. Por otro lado, el conflicto social debe ser entendido ya también como un proceso complejo, ¿no? En el cual intervienen sectores de la sociedad civil, el Estado y las empresas, y estos actores perciben que sus objetivos, intereses, valores, necesidades, expectativas son contradictorias y a partir de esa contradicción pudiera derivar en violencia, lo cual, bueno, lamentablemente hemos visto en estos últimos meses que muchos de los conflictos sociales han escalado a episodios de crisis y han hecho hechos de violencia, ¿no? El conflicto y la violencia no son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva, por otro lado, del conflicto social. Entonces, ¿qué es lo que encontramos alrededor de los conflictos? De los conflictos sociales, especialmente? Encontramos actores o personas, ¿no? Sujetos. Y estas personas, estos actores tienen demandas, ¿no? Demandas que se los hacen a determinadas instituciones públicas, a las empresas, ¿no? Tienen necesidades, tienen intereses, tienen expectativas y hay diferentes problemas por atender. Miren la complejidad del conflicto, ¿no? Y si hablamos de conflictos vinculados a la gestión de la tierra y del territorio, en nuestro Perú, más aún. Los conflictos, a ser complejos, no podemos explicar su surgimiento por una sola variable, ¿no? Ese sería reducirlo y es muchas veces lo que escuchamos en los medios de comunicación, buscar al asusador, a la persona que está detrás de los conflictos. Hay muchos temas detrás de los conflictos y esos temas son expresados por estos actores sociales. Entonces, amerita de nuestro lado, como profesionales, como estudiantes, ustedes también, y más aún desde el Estado, su comprensión para a partir de ello plantear acciones de intervención orientados a prevenir el conflicto, gestionar el conflicto, resolver el conflicto y transformar el conflicto, que es lo que se busca, ¿no? Y algo importante, además de ahondar en su comprensión, en un acercamiento más conceptual, para a partir de ello plantear acciones de intervención, es ahondar en su comprensión a nivel más metodológico y buscar categorizarlos, ¿no? Tenemos a los actores sociales y su demanda, ¿no? Entender quiénes son los actores detrás y cuáles son las demandas en consecuencia. Desde el Estado tenemos a dos entidades que especialmente le brindan un seguimiento, atención en el marco de sus competencias a los conflictos sociales en nuestro país, ¿sí? La Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias y también la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, los cuales han desarrollado esta aproximación conceptual, este acercamiento más metodológico para orientar su intervención. En relación a los conflictos en torno a la gestión de la tierra y del territorio, por ejemplo, para
buscar entenderlos, comprenderlos y en consecuencia intervenir, se han trabajado diferentes tipologías, ¿no? Por ejemplo, para la Defensoría tenemos algunos conflictos de tipo socioambiental que están vinculados al uso, control, manejo de los recursos naturales. Tenemos los conflictos por demarcación territorial, que por otro lado están vinculados al establecimiento de límites entre diferentes circunscripciones territoriales. Los comunales, ¿no? Que están vinculados al acceso a los recursos naturales, propiedad y límites territoriales en las comunidades, entre los más comunes. Por otro lado, desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, categorizan de la siguiente manera: demarcación territorial, lo cual coincide con la categorización de la Defensoría del Pueblo; los agropecuarios y forestales, en esa categoría estarían los conflictos que han surgido hace unos meses; gestión de bienes y servicios públicos. Estos están vinculados a la demanda en relación a la prestación de diferentes servicios públicos, ¿no? Ambas entidades identifican conflictos vinculados a esta tipología que comparten problemáticas, ¿no? Y entre los principales problemas, y aquí me detengo porque hay una de las preguntas que le hizo Jocelyn Quispe, y su pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo afecta a los comuneros el problema de la titulación de los predios rurales, ¿no? Este problema. Importante, gracias Jocelyn por tu pregunta, ¿no? El proceso de titulación en las comunidades campesinas y nativas, ¿no? La Defensoría del Pueblo también, en un informe publicado en el 2018, El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas, señala, ¿no?, a nivel de cómo está el avance en torno al proceso de titulación y cuáles son los retos, cuáles son los desafíos todavía a nivel gubernamental que se tienen que implementar. ¿Qué es lo que nos dice en este informe? Es que al 2017 se registran 6.220 comunidades campesinas con reconocimiento de su personería jurídica, 5.172 con títulos de propiedad y 1.048 con pendientes de titulación. En total, señala este informe, hay 1.661 comunidades campesinas y nativas que esperan ser tituladas. Y que esperen ser tituladas, de hecho, los pone en una situación de indefensión, ¿no? Al ver limitado el ejercicio de su derecho a la propiedad de sus tierras. ¿Y ello qué es lo que ha originado? Conflictos, ¿no? Conflictos con los colonos, con los entes estatales, porque el proceso es muy lento, se demora, las decisiones administrativas que en su momento tal vez toman, con entes privados que tienen concesiones tal vez que se superponen, que desarrollan actividades formales, pero también tenemos a los actores informales, ¿no?, que representan una amenaza a su seguridad, a su integridad, cuyos intereses y necesidades entran en tensión con las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas enfrentan el incremento de las actividades como la tala ilegal de madera, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, problemas estructurales presentes en nuestro país, que ponen en riesgo la vida e integridad de los miembros de las comunidades. Hemos tenido casos de asesinatos de líderes, enfrentamientos entre comuneros y colonos, ¿no? Y esto, de hecho, evidencia las graves consecuencias de falta de seguridad jurídica de las tierras comunales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A falta del saneamiento físico legal de las tierras de las comunidades campesinas, estos están en una situación de indefensión al limitar su ejercicio del derecho a la propiedad de la tierra, así como otros derechos también, ¿no? El tema de la autonomía económica y administrativa, que tengan la libre disposición de la tierra, acceso a determinados servicios públicos y a que puedan pensar su desarrollo de acuerdo a sus propias visiones, ¿no? Entonces tenemos estos problemas que están vinculados a el tema de titulación de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y aquí estaba haciendo memoria un poco de algunos conflictos vinculados a este tema que podría compartir en esta sesión. A modo de referencia, les comparto un caso de conflicto que tiene bastante tiempo sin resolución, con episodios de violencia, he hecho episodios de violencia, enfrentamiento entre los miembros de las comunidades nativas y los colonos, pero también ha tenido espacios de diálogo
que han permitido gestionar el conflicto, que había escalado a episodios de crisis con hechos de violencia, pero no resolverlo. Los asuntos que dieron origen a este conflicto siguen presentes, ¿no? Este conflicto es el denominado conflicto de Chimpiyacu, que es un conflicto que es categorizado por la Defensoría como de tipo comunal y para la Secretaría de Gestión Social y Diálogo como un conflicto de gestión de bienes y servicios públicos, ¿no? Está vinculado a la demanda de los servicios públicos que estos actores sociales presentan. Y como les decía, ¿no? Al momento de analizar los conflictos, en este caso, este tipo de conflictos, identificar a los actores. ¿Quiénes son los actores? En este caso, la comunidad de Chimpiyacu y los ronderos colonos que se asentaron desde hace varios años en este territorio. En este caso, ¿qué es lo que exige la comunidad, ¿no? Exige el desalojo de sus tierras ocupadas ilegalmente por estos migrantes en determinados sectores, ¿no? Y como el territorio es tan amplio y dificulta hacer un control territorial en un territorio tan amplio, estos colonos han ocupado diferentes sectores de su territorio y bueno, una de las demandas también, que es parte del proceso de diálogo, es saber con exactitud cuánto territorio está siendo ocupado por estos colonos, ¿no? Y lo otro, delimitar el territorio indígena. Bueno, es un conflicto complejo como los conflictos que tenemos, y estoy resumiendo en algunas breves ideas cuáles son los principales asuntos conflictivos. Pero aquí lo interesante en este caso de conflicto, por ejemplo, se remonta a las decisiones públicas o los actos administrativos que pueden originar conflictos si es que no se realiza una evaluación exhaustiva de las decisiones, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, en el año de 1996, la Dirección Regional de Agricultura adjudicó a un grupo de beneficiarios tierras sobre el territorio de la comunidad nativa de Chimpiyacu. Entonces, mire cómo este tipo de procesos de adjudicación de predios, sin necesariamente verificar si existen las comunidades nativas colindantes o cuál es el ámbito de su territorio, pueden generar conflictos sociales, y como el caso de Chimpiyacu, conflictos que están activos a la fecha, no se han resuelto, se paran gestionando en la medida que escalan otra vez y las demandas otra vez se reactivan y otra vez hay que implementar ahí medidas de diálogo, pero no necesariamente que se han resuelto, ¿no? En este caso, los miembros de la comunidad han buscado varias oportunidades arribar a soluciones pacíficas a través del diálogo, pero también han recurrido a la vía legal, al Poder Judicial. Y para eso, imagínense, para una comunidad nativa, iniciar un proceso judicial demanda recursos económicos, tiempo, paciencia y todo el desgaste que puede originar, ¿no? Y en su momento, en este caso, se dispuso el desalojo de estos ocupantes, pero la sentencia no se ejecutó. Entonces, al final, a través del diálogo, llegaron a algunos acuerdos de alquiler de determinados territorios y pactaron una fecha para el desalojo, que en este caso fue el 2017, pero bueno, hasta el día de hoy no se han retirado los colonos. Entonces, esto ha generado el año pasado enfrentamientos, ¿no? Amenazas, y hay una situación de mucha tensión en la zona. Y bueno, por otro lado, los colonos, que ya se han asentado desde muchos años ahí en esas zonas, están demandando servicios públicos, educación, saneamiento, ¿no? Y bueno, no se pueden implementar porque pues los miembros de la comunidad se oponen también, porque ellos tienen que retirarse, pero están ahí por el momento. Entonces, miren la complejidad de este tipo de conflictos, ¿no? Otros asuntos que también están detrás de los conflictos sociales, por ejemplo, tenemos el tema de los linderos, ¿no? El tema de los linderos. De ahí, igual, ¿no? Si es que, por ejemplo, un proceso de titulación se hace sin necesariamente tomar en cuenta pues, a la comunidad nativa, se titulan predios individuales, eso también puede generar situaciones de conflicto, y de hecho tenemos varios casos en nuestro país. Esto a modo de
comentario, ¿no? Comentarles más o menos un caso de conflicto. Y a modo de cierre, frente a esta problemática, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y aquí traigo a colación una de las preguntas realizadas por Shirley en relación a cuál sería el plan de intervención para lograr una solución viable, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Definitivamente abordar el problema, pues tenemos que abordarlo desde diferentes frentes, ¿no? Entonces aquí el primero, el tema del reconocimiento de la personería jurídica y la titulación de las comunidades. Y eso está vinculado a las competencias de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura, que están en los gobiernos regionales, que tienen competencias vinculadas a este tema, y corresponde, ¿no? A través de los gobiernos regionales, implementar políticas que garanticen el ejercicio de derechos de las comunidades, que se priorice el saneamiento físico y legal de las tierras de las comunidades, simplificar todo este proceso de titulación. Hay casos en los cuales las titulaciones han demorado más de 20 años, es un proceso bastante agotador, entonces también amerita por ahí hacer algunas reformas. Y por otro lado, también emitir lineamientos que establezcan pautas, criterios para la solución de controversias. Son controversias de diferentes tipos como los que mencionamos, ¿no? Y bueno, un aspecto clave para finalizar, el tema de la georreferenciación de las comunidades nativas en los diferentes territorios. Eso de mi lado, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Entonces, escuchamos la tercera intervención de este conversatorio. Te escuchamos, Clímaco. Bien, muchísimas gracias por tan gentil invitación desde la Convención Nacional del Agro Peruano, de la cual tengo honor de ser presidente, muy reconocidos de participar en este diálogo, el poder de la tierra, lucha, desigualdades e impacto. Lo primero que yo quería comentar a tantos jóvenes y tanto público que está conectado en esta sala es entender quiénes somos. Hemos escuchado alguna mirada desde los especialistas. Ahora me gustaría compartir un poco nuestra vivencia y conectarla con la historia. En muchos de los casos nosotros somos hijos de agricultores, de ganaderos, y de algún modo ha sido un legado de generación el que hemos ido recibiendo. Similar historia de vida es el tema de los comuneros en las comunidades campesinas y nativas, y ciertamente también debiésemos decir que para nosotros la agricultura familiar, esa representación de 2.200.000 familias que tiene el Perú en hombres y mujeres que labramos el campo, que damos vida en los alimentos que consume más del 70% de los peruanos, el cuidar las cabeceras de cuenca, el cuidar los páramos, el estar en los lugares y en los territorios más agrestes del Perú, esa es nuestra forma de vida. Y por eso es bastante diferente la mirada que tiene un campesino a la mirada de un citadino, de una persona que vive en la ciudad. Yo quiero comentar con el primer análisis sobre lo que fue la reforma agraria, una reforma agraria que en el caso de mi generación, digo, yo tengo 44 años en el momento, no me tocó vivirla como productor, escuché bastantes anécdotas, historias, pero también escuché mucho reclamo y mucho cuestionamiento de algunas personas que se sintieron vulneradas, pero ha sido importante también conocer esa historia. Y en ese reconocimiento, lo primero que debemos decir de la reforma agraria fue que devolvió derechos elementales a los campesinos que hasta ese momento nos decían los indios. Y no es que reneguemos de ser indio o campesino, pero sin duda, y es un tema que no puede cuestionarse, que el nivel de abuso, el nivel de desigualdad, el nivel de abandono que existía ampliamente necesitaba medidas que arreglen, que mejoren esa increíble desigualdad histórica. Los patrones finalmente terminaron. Y el segundo punto en ese análisis no tuvo un acompañamiento importante del Estado. Ciertamente se nos entregó territorio a muchos de los pequeños campesinos. Hoy esa agricultura familiar del Perú es hija de la reforma agraria,
y no se pudo acompañar con capacidades, no se pudo acompañar con la posibilidad de que esa actividad aprendida en su mayoría en forma de peón pueda ser sostenida, pueda ser rentable, porque lamentablemente no existió una transferencia de capacidad y tecnología a ese pequeño productor comunero que nacía en las SAIs, en las diferentes formas de asociación, que en este caso fueron las comunidades campesinas. Y entonces allí debemos mencionar que no se pudo realizar una reforma exitosa. Si bien es cierto, los derechos fueron recuperados, pero no logramos como Estado, no logramos como nación generar condiciones de desarrollo en una población vulnerable, una población históricamente postrada, conculcada de derechos y más que nada, que vivía en una desigualdad, en pobreza, etcétera, etcétera. El segundo punto que quiero abordar también con ustedes es un tema ya de la lucha, y la lucha no del análisis, sino tal vez la lucha que también nosotros vivimos siendo de algún modo una generación intermedia. Ya han hecho los panelistas o ponentes anteriores, han hablado de algún modo de la gesta que se inició en la convención en los años 60, 70, en las diferentes luchas que se buscaron en su mayoría, devolución de derechos, reivindicaciones justas. Yo quiero compartir también qué es lo que entiende el joven que viene detrás de nosotros. Hoy, nuestra población en esos 2.200.000 familias que producen los alimentos, en su mayoría para todos ustedes, son personas mayores, son personas que lamentablemente no han encontrado una actividad rentable por factores exógenos en su mayoría, debido a un mercado altamente distorsionado. Es el mercado nacional peruano. Yo no voy a abordar necesariamente el tema de economía y el tema de cómo el modelo liberal que desarrolla el Perú, a pesar de tener una constitución que reza tener una constitución que busca el beneficio social de mercado, ha distorsionado ampliamente un mercado nacional en el cual los agricultores no tenemos ningún tipo de apoyo gubernamental para poder conseguir, creo, lo que todo el mundo busca en un negocio, rentabilidad. Y esa es una palabra que no se discute en nuestro sector. Pero antes de ello, en este comentario, ¿por qué es que el campesino sale a la lucha? Nosotros, obviamente, en este cambio de generación, hemos tenido bastante más educación que nuestros padres, pero en esa educación no solamente es aprender cómo producir más y mejor. Hemos aprendido un poco de todo y por eso es que me atrevo a abordar el tema de economía, por ejemplo. Allí debemos reconocer que la mayor parte de nuestra gente hoy, agricultores, hombres y mujeres, tienen más de 70 años, por ejemplo. Poblaciones altamente vulnerables que siguen trabajando en el día a día porque es la única actividad que podemos hacer y que aprendimos. El segundo punto es una gran ausencia de jóvenes como ustedes insertándose a esa actividad. Y si ustedes escuchan ello, van a darse cuenta que nosotros y nuestros hijos queremos también insertarnos a una educación moderna, a los TICs. Queremos una educación digital. Todos nuestros hijos anhelan y aspiran a poder vincularse con los jóvenes a través de las redes sociales, poder hacer una vida digna. Han visto en el modelo de sus padres cansados, seniles, viejos, pobres, en luchas continuas a buscar devoluciones de derechos, que la actividad definitivamente no genera una sociedad de bienestar, no genera una sociedad que pueda tener una vida digna. Y entonces allí necesariamente buscan en la educación, con el legítimo derecho de todos nosotros,
una mejor posibilidad. Y hay el abandono del campo, ese campo que en el Perú es importante, es grande, es en su mayoría el 98% de los actores somos pequeños productores. He mencionado 2.200.000 familias que vivimos de esta actividad que es la agricultura familiar, pero allí podemos identificar a 1.900.000 pequeños productores que tienen poco menos de 3 hectáreas de terreno. Y el Perú ha ido parcelándose y ya no tenemos, en realidad digo yo, pequeños productores, tenemos microproductores. No tiene posibilidad el campesino de acceder a nuevos territorios. Mis hijos, por ejemplo, no tienen esa posibilidad. En la región donde yo me encuentro, yo soy arequipeño, hemos podido acceder a terreno y de algún modo somos hijos de Juan Velasco Alvarado, en uno de los proyectos de irrigación más importantes del Perú, Majes-Iguas 2, perdón, Majes-Iguas 1, y ahora tenemos Majes-Iguas 2, con la diferencia que aquí llegamos pequeños productores con 5 hectáreas de terreno, tenemos más de 3.600 familias que han podido generar, y si ustedes vienen y nos visitan aquí, un lugar verdaderamente digno de análisis. Es muy cuestionado por los latifundistas y por los grandes terratenientes que va teniendo el Perú, porque en nuestro modelo generamos justicia social económica. Cada hombre joven con su esposa llegó a posesionar majes en estas pequeñas parcelas y con su trabajo pudimos volver el desierto, el Pedregal que se llama donde estamos ahora, una sabana verde, una irrigación que verdaderamente tiene niveles importantes de producción, pero digo más, entregó derechos de propiedad a los hombres que llegaron, que nos llamaron colonos. Yo no pude estar en esa transición. Hoy día la mayor parte de mis compañeros aquí tiene sobre 70 años y no ha podido haber un recambio generacional, pero sí hemos generado uno de los distritos Majes, el 2017, de mayor crecimiento económico, donde los trabajadores del campo, nuestros ayudantes, nuestros jornaleros, rentan hoy un jornal promedio de 75 soles al día, donde ellos tienen terreno, tienen casas, tienen educación, tienen acceso a medicina, a colegios. Esa es la sociedad de bienestar que debiésemos desarrollar y a partir de allí ustedes van a encontrar bancos, servicios y una población creciente que sin duda nos invita a demostrar que este modelo ampliamente cuestionado por los grupos económicos de poder que buscan enajenarse y quedarse con nuestro territorio, como es el Majes-Iguas 2, nos quieren llevar a modelos que dicen son rentables. Y no es que cuestionemos la rentabilidad, creemos que el pequeño productor puede plantear mecanismos de clústeres agropecuarios que nos vinculen a la exportación de ser necesario. No tenemos miedo de dar ese paso. Y muchos de nosotros ya estamos demostrando que efectivamente es viable conseguir esos modelos porque la gravedad económica en el mundo nos demuestra que el trabajo de los agricultores, esos productos, esas papas nativas, ese maíz gigante, esa quinoa, es ampliamente apetecida por los mejores comensales en el mundo. La dicotomía que tenemos es que el agricultor familiar está subsidiando la alimentación de las grandes ciudades en el Perú. Y es a partir de malpagar por el trabajo de estos hombres y mujeres del campo que hemos podido resistir políticamente la manutención o el subsidio de los hombres y mujeres del campo a las ciudades con amplios índices de pobreza. Quiero finalizar en el concepto de lucha, ya que me ha tocado también como presidente de la Convención Nacional del Agro, el 13 de mayo del 2019, tuvimos la necesidad de poder convocar también a esos hombres, muchos de nosotros cansados, viejos. He mencionado que tenemos en promedio 70 años de edad, a salir a tomar las pistas del Perú. El glorioso paro nacional agrario para nosotros, con Beagro, nuestros hermanos de las juntas de usuario, de las rondas campesinas y de las comunidades, movió a más de 1 millón de hombres y mujeres del campo, en 15 regiones del Perú.
reclamando el abandono y la ausencia por más de 28 años de política pública para la agricultura familiar. Increíble. Increíble que los hombres y mujeres que dan de comer al Perú barato no reciban absolutamente nada, 0 soles en política pública para nuestra gente. Y sin duda, en ese reconocer el escenario y la responsabilidad que asumíamos como dirigentes nacionales, pudimos construir una plataforma de lucha en la cual uno de los primeros reconocimientos que hizo nuestra gente es que si desaparecía el Ministerio de Agricultura existente, creado para los agroexportadores, creado para entregarles tierras a los latifundistas, creado para invertir hasta hoy más de 6.000 millones de soles en estas grandes irrigaciones, pero cuando se las entregan a estos latifundistas, no es subsidio, es inversión, le llaman. Pero cuando entregaron estos terrenos aquí, como también en alguna irrigación en Piura, allí dicen el Estado lo subsidia. Son las consideraciones que nos movieron para poder conseguir mejores condiciones de vida. Debo reconocer que en el proceso final de las mesas de diálogo generamos algún pequeño avance, pero hemos entendido también que lamentablemente el Estado peruano es una estructura pesada, anquilosada y obsoleta, que no resuelve la realidad y la problemática de los hombres y mujeres, no solamente del campo. Lo que se ha visto últimamente ya en un tema de trabajadores ha vuelto a encender ese análisis y de algún modo ha generado un nivel de crispación escalante en el Perú. Yo quiero finalizar solamente reconociendo a esos 2.200.000 familias de hombres y mujeres del campo que creyeron en nosotros para acompañarnos y darnos su respaldo en esta última gran movilización que ha vivido el Perú. Nunca se han movido 1 millón de personas y aún así debemos decir que es poco lo que se ha avanzado, que el nivel de abandono, de compromiso, que la desigualdad que campea en nuestro espacio rural es cada día más grande y que lamentablemente hoy el productor campesino, viejo, cansado, postrado en muchos casos en un ámbito de pobreza, lamentablemente no ve el futuro con esperanza. Es triste mencionarlo, no es una queja, porque hay aún así miles de nosotros que seguimos comprometidos y tercos en seguir produciendo alimento para todos nuestros hermanos peruanos. Creemos que esa es una responsabilidad asumida, pero creemos también que en esta pandemia que nos demostró los malos hábitos de consumo, esa forma de vida consumista que nos entrega el modelo, que hay una oportunidad de cambiar y que hay una oportunidad de vincularnos entre los que habitamos los espacios rurales y los que habitan los espacios urbanos. Comentaré sobre ello en mi segunda participación dando respuesta a las preguntas que hemos seleccionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clímaco. Como hemos todos podido apreciar, la complejidad del tema tierra da para muchos temas. O sea, hemos hecho un recorrido por parte de la historia y la construcción de la estructura agraria, digamos, que tenemos en el país. Hemos visto cómo es un tema de conflicto que tiene que ver tanto con sistemas de registro, titulación, linderos, derechos reivindicados y derechos adquiridos, derechos reclamados. Y también hemos escuchado el testimonio sobre la problemática del agro contemporáneo, de los más de 2 millones de agricultores familiares, muchos de ellos en condiciones de sobrevivencia con muy, muy poca tierra. Entonces, yo solamente quisiera agregar brevemente, antes de dar la palabra para la segunda parte de esta conversatorio, que el tema tierra es también un tema importante a nivel global. O sea, los procesos de acumulación de tierra que se han dado en la última década en el mundo son particularmente sensibles en África y en América Latina, ¿no? Que son grandes procesos de concentración. Lo que pasa en el Perú pasa también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en México, en muchos países africanos, y es un tema en el cual hay toda esta contradicción
entre las formas de agricultura familiar y las formas de agricultura comercial, cada una de ellas con sus ventajas, sus limitaciones, pero ciertamente en tensión entre ellas, ¿no? Y eso genera en muchas partes una serie de conflictos, una serie de disputas y una serie de reivindicaciones de los pobladores rurales y los agricultores. Y como bien mencionó Clímaco, en juego está la sobrevivencia de esta forma de vida y esta forma cultural de vida que involucra agricultores de larga data, pueblos indígenas, población rural con tradiciones locales, pero también temas un poco más que nos afectan directamente, que tienen que ver con la alimentación saludable, la situación de paz social, las condiciones y las relaciones de equidad y de democracia en el país en general, ¿no? O sea, los conflictos no son malos en sí. Lo que está mal en realidad es lo que genera estos conflictos y la falta de acuerdo, ¿no? A veces, e incluso la injusticia que afecta a muchos pobladores rurales, ¿no? Que como bien señalaron también cada vez más son pobladores también más integrados al mundo nacional con estudios, con formación, ¿no? Y ya nos señaló el clima, pues este proceso que se llama de envejecimiento del campo, que otra vez no es un fenómeno únicamente de Perú, sino que afecta a buena parte de los países desarrollados y a buena parte de los países en vías de desarrollo. Entonces, quisiéramos dar entonces inicio a la segunda parte de este conversatorio, en el mismo orden de las presentaciones, en atención a las preguntas que varios de ustedes que nos escuchan han formulado. Entonces, tenemos para este periodo un poco menos de tiempo, entonces, en realidad, cada ponente tiene como unos 5 o 6 minutos para intervenir. Le doy entonces primero la palabra a Rolando Rojas. Muchas gracias, Ale. Sí, miren, ahora que escuchaba a Liz y que escuchaba a Clímaco, me doy cuenta pues de lo complejo que es la realidad agraria, más allá de lo que uno ya mismo ha estudiado un poco, ¿no? Escuchar a Liz, sobre todo estas historias, estos casos de las comunidades amazónicas o escuchar el testimonio personal de Clímacos, ¿no? Miren, yo he escogido para comentar dos preguntas que aquí me han formulado, bueno, han formulado en general, ¿no? Shirley Álvarez e Ismael Flores, ¿no? Que tienen que ver con los problemas agrarios en las comunidades y en la agroindustria. Miren, yo en realidad, de lo que yo conozco, ¿no? De lo que yo puedo hablar con cierta seguridad, ¿ya? Porque, como les digo, escuchándole a Liz y a Clímaco, me doy cuenta que lo complejo que es el mundo agrario entonces no me voy a meter a cosas que no conozco mucho. Pero sí puedo decir, a partir de esas preguntas, que la Constitución de la gran propiedad, la reconcentración de la tierra, la gran propiedad bajo administración de pequeños grupos empresariales, provocan una serie de desequilibrios y nos tienen que llevar a pensar qué modelo de sociedad, a qué modelo de sociedad nos está conduciendo este régimen de propiedad. Y por la historia, ¿no? Por lo que ya conocemos, ese modelo de concentración de la tierra rápidamente se traduce en poder político, en influencia social, y esto es una fuente de conflictos en realidad. Y entonces, aquí yo más o menos me adhiero un poco a Clímaco, ¿no? En el sentido que la pequeña y la mediana propiedad nos llevan a un tipo o un modelo de sociedad con menos desequilibrio. Siempre, ya lo decía Liz, ¿no? El conflicto es casi inherente a la historia de la humanidad, pero obviamente hay factores que originan más conflictos que otros, porque en los conflictos que nos contaba Liz entre las comunidades y colonos, estamos hablando en realidad de mestizos y de indígenas, es decir, de actores del mundo popular, no de las élites, ¿no? Entonces, entonces regresando al punto, ¿no?
el problema que yo identifico es que estos grandes latifundios que están surgiendo y que pueden expandirse, que pueden avanzar sobre la pequeña propiedad, van a aumentar la conflictividad, y este tema tiene que ser abordado, bueno, lo estamos iniciando ahora, tiene que empezar a ser discutido, si es eso lo que queremos para la sociedad peruana, si es eso lo que nos lleva a la prosperidad y al bien común o no, ¿no? Yo personalmente me adhiero a lo que dice Clímaco, ¿no? En el sentido que las economías familiares pequeñas nos conducen a sociedades más democráticas, menos desiguales, y en realidad, aquí acabo ya, el libro que yo escribí, que se llama La Revolución de los Arrendires, cuenta la historia en realidad de mi abuelo, que era campesino y que en estos conflictos con los hacendados, pues participó de unos eventos que acabó en la muerte de un hacendado y en todo y que inició, o que fue como un precursor de el gran movimiento campesino de la convención en el Cusco, ¿no? Y que llevó a esto que ya conocemos, es decir, a la reforma agraria de la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy, y que sirvió como modelo para la reforma agraria de Velasco. Bueno, yo me circunscribo los 5 minutos y aquí lo dejo. Muchas gracias, Alex, por cederme la palabra. Gracias, Rolando. Entonces, escuchamos a Liz Puma. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, voy a dar atención a una de las preguntas realizada por Ana Cabrera, que pregunta, ¿cuál es el papel de las mujeres en los conflictos por el territorio? Importante pregunta, interesante pregunta. De hecho, no había mucha información, ¿no?, sobre este tema vinculado a la participación efectiva de las mujeres en los espacios de diálogo para la gestión, resolución de los conflictos sociales que las atañen. En ese sentido, le invito a Ana y también a los interesados a revisar un reciente informe, está calientito nomás, de la Defensoría del Pueblo, que se titula Participación de las mujeres en los procesos de diálogo para resolver conflictos. Y nos da cuenta de las principales dificultades, los retos, los temas pendientes todavía para incorporar a las mujeres en los procesos de diálogo, en la resolución de los conflictos que les atañen. Este informe, ¿qué es lo que nos dice brevemente, solamente para comentarles, ¿no? Que en los procesos de diálogo que se analizaron, que se revisaron para este informe, solamente se identificaron 17.3% eran mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que nos revela esto, no? Todavía que hay una postergación que está afectando a sus intereses, los de la familia, los de la sociedad en su conjunto, ¿no? Además, no se reconoce cuál es su involucramiento en los problemas materia que han dado origen al conflicto, y tampoco sus aportes que podrían dar durante el proceso de resolución, de abordaje de estos conflictos, ¿no? Otra de sus conclusiones también es que mientras más alejada esté la ubicación de la mesa de diálogo donde se ha registrado el conflicto, ¿no?, o sea, en zonas más rurales, ¿no?, las mujeres participan menos. ¿Y esto por qué? Porque de hecho participar en estos procesos de diálogo implica una serie de costos, ¿no?, para los actores sociales, desde el tema de las limitaciones logísticas y presupuestales para desplazarse, pero en ese sentido les afecta más a las mujeres, ¿no? Y más a las mujeres indígenas o de zonas rurales que de hecho no pueden movilizarse rápidamente a estos espacios por las labores que realizan en el campo y en el hogar, de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Les cuesta más participar en las mesas de diálogo cuando éstas se ubican fuera de su lugar de origen. ¿Y qué es lo que hemos tenido en los últimos años? Que las mesas de diálogo se han movido a la capital. Entonces, esto
influye en la participación de las mujeres en estos procesos de diálogo, ¿no? Lo otro que también influye es el tema de las brechas de educación todavía persistentes, ¿no? El tema del monolingüismo, las limitaciones para la interpretación en sus lenguas, ¿no? Y el tema de la preparación para participar en estos espacios de diálogo afecta más a las mujeres. De hecho, en estos espacios de diálogo se abordan pues los temas que han dado origen al conflicto, los asuntos detrás del conflicto, los problemas, y esto amerita la revisión de documentos técnicos, ¿no? Especializados, y que ellas puedan comprenderlo definitivamente y que puedan exponer sus ideas, ¿no? Las mujeres indígenas o de zonas rurales tienen mayores barreras y se les complica más superarlas para poder participar. En ese sentido, es importante que desde el Estado se promueva la participación efectiva de las mujeres en estos procesos de diálogo y también de las comunidades campesinas, promover una mayor representación de las mujeres en las juntas directivas de las comunidades campesinas. Y aquí tenemos un marco legal que lo ampara, la ley número 3982, en la cual favorece una mayor participación a nivel de presencia y representación de la mujer en las mesas de diálogo para resolver los conflictos sociales. Gracias, Alejandro. Gracias, Liz. Entonces, para cerrar este conversatorio, tenemos la palabra de Clímaco Cárdenas. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo escogí dos muy buenas preguntas. Tengo la que nos pasó Caterina Acuña, de 21 años, y ella menciona, ¿se puede hablar de nuevas ruralidades que abarquen el problema de la tierra, así como las relaciones comunitarias en el proceso de globalización? Y para poder responder ello, mencionar, en el Perú, nuestra ruralidad es el 70% del territorio. Esos espacios más alejados, más agrestes, en costa, sierra y selva, en fronteras, allí estamos nosotros, los agricultores. Y entendemos que nuevas ruralidades no están apareciendo efectivamente debido al desinterés, al abandono, al nivel de pobreza. Pobreza y pobreza extrema en los espacios rurales, estamos hablando de 45% de toda nuestra población. No hay hospitales, no hay agua potable, no hay servicios, no hay vida, no hay tecnología. Esa es la realidad. Tal vez en estas nuevas ruralidades tendríamos que mencionar en este proceso de la pandemia a casi 400.000 retornantes que regresaron desde Lima y desde las principales ciudades nuevamente a las chacras, al campo, a sus pueblos, a sus caseríos. Esta gente está buscando una oportunidad en la agricultura, en algunos emprendimientos, floricultura, algo de búsqueda de producción en algún momento para el turismo vivencial, pero lamentablemente yo debo mencionar que no existen ningún tipo de apoyo en la pandemia para todos estos retornantes, por ejemplo. A pesar que los hicimos ver que en espacios importantes como el Acuerdo Nacional le pedimos al presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, que pueda generarse política para esta gente, para las mujeres rurales que han sido tocadas, son más del 30% de nosotros. No hay nada. Y en un proceso de globalización lo entendemos, pero no somos parte de ese proceso. No le interesa al Estado que nosotros seamos parte de esa globalización, porque en ese momento nuestra comida, que es tan rica, tan nutritiva, pues va a ir a alimentar los bolsillos y los bocados de la gente más exigente en el mundo. ¿Y quién le va a dar de comer barato a los peruanos? Esa es la otra gran pregunta. Y la segunda que he escogido, Jorge Chombo, de 23 años, ¿podemos industrializar el sector agrario? Una pregunta importante. Claramente decimos sí. Nosotros hemos hablado del proceso de industrialización del campo con nuestra gente. Lamentablemente no se da por un tema económico. El agricultor pequeño a duras penas se alimenta y procura educar a su hijo. Ya no hablemos de educación, no hablemos de lujos, porque no hay.
¿Cómo pasamos cómo damos el salto, el upgrade a la tecnología? Es un lance, es una posibilidad que no tenemos, pero sí entendemos que es necesario. Para ello era importante que el Estado pueda, una vez más, plantear política pública a través del Ministerio de Agricultura. Imagínense que el agricultor es reconocido en el Ministerio de Agricultura solamente hasta su producción primaria. Si industrializa y procesa, tiene que irse a producir. Absurdo. O se dan cuenta cómo se parte inclusive el Estado en no reconocer nuestra naturaleza misma. Podemos hablar de dar valor agregado. Es una necesidad. Necesitamos llegar al mercado final. Estar en los retails, estar en las góndolas, estar en los supermercados, contando nuestra historia, nuestro día a día, a través de los códigos QR. En fin, hay tantas historias maravillosas de nuestros guardianes, de los hombres y mujeres de la agricultura familiar que tomaría toda la noche en poder contarles alguna. Y adicionalmente a ello, no en un nacionalismo absurdo, que es el que a veces plantean algunos políticos sin conocer nuestro medio, podríamos hablar también, por ejemplo, en este tema de territorio, de como el Estado invertir en las grandes represas altoandinas, poder habilitar tierras que el Perú tiene, dar propiedad a los pequeños productores. No saben lo que podría ser la Sierra del Perú, y otro de los temas también que hemos ido desarrollando es el tema de la reforestación de la sierra. Trabajo digno para miles y miles de familias. Lamentablemente, esta mirada que estoy compartiendo con ustedes no la asume economía, no la asume ningún gobernante porque no nos conocen y porque no saben qué hacer para el desarrollo rural. Esa es una realidad que debo contar y que estamos viendo en los últimos 30 años. Y así nuestra gente envejece sin ninguna posibilidad de preservar nuestra sociedad rural. Finalizo. ¿Tenemos un potencial? Sí. ¿Tenemos gente que asume el compromiso? Sí. ¿Queremos seguir alimentando al Perú? Y en este proceso de industrialización, sin trastocar ni cambiar la naturaleza de nuestros productos, pequeñas cosas, porque creo que las macrotendencias en el mundo nos vienen diciendo que si seguimos alimentándonos con esta comida chatarra, con esta leche que no es leche, con este chocolate que no es chocolate, con los productos que lamentablemente los pobres solamente podemos pagar porque es un tema de pobreza. Comer bien es caro y esa es una realidad que en algún momento tendrá que abordar el Perú. Muchísimas gracias al Lugar de la Memoria por tan honrosa invitación y desde Conveagro, las 2.200.000 familias, un abrazo fraterno a los 32 millones de peruanos. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Clímaco, por estas palabras de cierre final. Yo creo que condensas mucho y nos centras en la problemática de la tierra y del agro contemporáneo, que como dices, no es solamente un mundo, son muchos mundos muy importantes, no solo para el espacio rural, sino también para todo el Perú, insertos en tensiones globales, en tensiones económicas. Yo puedo decir lo mismo que tú, hay todos estos temas de, vamos a decir, desconexión entre los ministerios, por ejemplo, entre lo que son los proyectos de superación de la pobreza y los proyectos productivos. Hay todo, tienes que pasar de un ministerio de inclusión al ministerio de agricultura, y eso plantea una serie de problemas que no favorece para nada el desarrollo de la población rural. O sea, hay muchas cosas que hacer en el Perú, muchas cosas que hacer en el mundo rural, muchos problemas por resolver. Yo agradezco también al Lugar de la Memoria por poner estos temas en relevancia, en discusión y en conocimiento de los jóvenes y de la población del Perú en general. Y los animo a difundir el video, que probablemente será colgado prontamente, y a tener un poco más de atención a esta problemática, que es una problemática que nos afecta profundamente a todos los peruanos. Dejo en el uso de la